sobre tu vida, si estarán lloviendo las tribulaciones, si la barca estará a punto de apnegar, pero yo digo algo, no tengas miedo, el Señor está contigo. Marcos dice que el Señor estaba durmiendo en la popa. La popa es, aleluya, es justo la delantera del barco. El Señor estaba delante y ellos estaban detrás. Qué importante, hermano. Mira, no tengas miedo. Mientras que Dios vaya delante y tú vayas detrás, Dios te guardará. No te quieras adelantar a Dios, quédate siempre detrás, aleluya. No seas tonto, no seas precipitado, quédate siempre detrás. Pero mientras que el Señor esté delante, Dios te va a guardar. Amén. Y ahora cuando el Señor se levanta, hermanos, aleluya, y empieza a reprender el mar, todo se calma. Yo les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Es hombre. Yo les voy a hacer un poco de teología, aleluya. ¿Por qué el Señor le dice hombres de poca fe? ¿La barca se estaba negando, sí o no? ¿Sí o no? Sí, se está hundiendo. Y ahora, ¿por qué les dice hombres de poca fe? ¿Saben por qué, hermanos? Aparte de lo que he dicho, que el Señor tenía un propósito, sabía que había una necesidad del otro lado. Aparte de eso, hay un verso en la palabra que dice: tú juntas la tierra, el polvo, todo el polvo de la tierra con 3 dedos, dice la palabra, y sostienes los océanos en tu mano. Quiere decir que aunque las apariencias apuntaban que la barca se iba a inundar, se iba a hundir, los océanos, toda esa agua estaba sostenida por la mano del Señor. Y la enseñanza de la siguiente: no te importe lo que ocurra, lo que pase, la circunstancia que estés viendo, tienes que tener visión espiritual. Es Dios que controla todas las cosas. Por eso no tengas miedo, estás en las manos del Señor. Amén. Pero cuando llegó el Señor al otro lado, aleluya, aquel gadareno fue libertado, aleluya. Y esos demonios salieron de su cuerpo. Y yo quiero decir algo ahora, aleluya. Voy a orar por todos ustedes para que reciban la unción poderosa del Espíritu Santo, para que reciban la fe poderosa en el nombre de Jesús. Y para que cuando vayan donde hay gente, aleluya, que está poseída, gente que está atada, liada, aleluya, solamente con su presencia los demonios van a salir. Porque yo no quiero una iglesia conformista que diga para los poseídos que eran los siervos. La intercesión de algún candidato. No, hermanos, no. El Evangelio no dice eso. El Evangelio nos ha dado Dios a toda la iglesia, a hombres y mujeres, el don, el ministerio de la reconciliación. Y para reconciliar un alma con Dios hay que libertarla. ¿De acuerdo? Así que yo voy a orar. Vamos a inclinar las cabezas. Me toques una melodía suave y ungida, por favor, aleluya. Yo quiero hacer una oración. Si les parece bien, nos ponemos de pies, aleluya. Yo voy a cantar un cántico que pega con lo que he predicado, aleluya. Amén, amén.